Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ya largo ciclo dedicado al análisis de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Esta será la penúltima sesión dedicada a este, insisto, ya largo ciclo, pero yo creo que tanto el autor como la obra lo ameritan y créanme que se ha quedado muchísimo en el tintero. Tal vez no exagero si digo que podríamos hacer otro ciclo igual de largo sobre la riqueza de las naciones y seguir encontrando muchas cosas interesantes, muchas cosas importantes relacionadas con la economía en general y con la riqueza de las naciones en particular. Pero como todo quien tiene que llegar a un fin, esta es la penúltima sesión de este ya largo ciclo dedicado a la riqueza de las naciones de Adam Smith, y ya estamos nosotros en el libro quinto de los 5 libros que integran la riqueza de las naciones de Adam Smith, libro quinto que lleva por título de los ingresos del soberano o del Estado, y que tal vez sería más propio llamarlo de las tareas del Estado y del soberano, porque antes de hablar de los ingresos del soberano o del Estado, Smith nos presenta cuál es su visión de lo que el soberano y el Estado deben hacer, de cuáles son para Adam Smith, vamos a decirlo así, las legítimas tareas del soberano, del Estado, hoy diríamos las legítimas tareas del gobierno. De tal manera que en este libro quinto de la riqueza de las naciones encontramos, por lo menos, vamos a decirlo así, los elementos fundamentales, indispensables de lo que podríamos llamar la teoría política, la teoría del gobierno, la filosofía del gobierno de Adam Smith. Y para Adam Smith queda muy claro que las tareas del gobierno se reducen a 4. Las legítimas tareas del gobierno se reducen a 4, y permítanme volver a citar a nuestro autor. Dice, el primer deber del soberano, el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades. El primer deber del soberano es el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades. En pocas palabras, la defensa contra las invasiones. Y ahí viene toda esta discusión muy interesante de si esa defensa debe llevarse a cabo a partir de un ejército regular o de milicias. Esa es la primera tarea que, según Smith, debe de llevar a cabo el Estado o el soberano: proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades. El segundo deber del soberano es proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma. Y esto para Smith supone establecer una administración exacta de la justicia, ¿sí? Exacta de la justicia. ¿Cuál es la segunda tarea que, según Smith, debe llevar a cabo el Estado o el gobernante? Defender a los ciudadanos de las posibles violaciones de sus derechos de parte de otros ciudadanos. Y la primera sería defender a los ciudadanos de las posibles violaciones de sus derechos de parte de ciudadanos de otros países, de ciudadanos de otros países. La tercera tarea que debe desempeñar el gobierno es la siguiente. Dice, el tercer y último deber del soberano o el Estado es el de construir y mantener esas instituciones y obras públicas que, aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsaría el coste en el caso de ningún individuo o número pequeño de individuos, y que por lo tanto no puede esperarse que ningún individuo o grupo reducido de individuos vayan a construir o a mantener, ¿sí? Y se está refiriendo Smith fundamentalmente a la obra pública necesaria para poder desarrollar de la mejor manera posible el comercio.
¿Y cuál es esa obra pública necesaria para que el comercio pueda desarrollarse lo mejor posible? Caminos, canales, puentes, puertos, infraestructura para el comercio. Y luego dice Smith, después de las obras e instituciones públicas necesarias para la defensa de la sociedad y la administración de la justicia ya mencionadas, las demás obras e instituciones de esta clase son fundamentales, las que facilitan el comercio de la sociedad y las que promueven la instrucción del pueblo. Por un lado, infraestructura de comunicaciones y transportes para facilitar el comercio, y por el otro lado, ¿sí?, la instrucción del pueblo. Estas son las 4 tareas que Adam Smith le reconoce al gobierno. La primera, defender a los ciudadanos de su país de las invasiones de otros países. La segunda, defender a los ciudadanos de su país de las agresiones de otros ciudadanos de su mismo país, lo que tendría que ver con impartición de justicia, que desde mi punto de vista supone del gobierno 4 tareas fundamentales. La primera, prohibir violar derechos. Y aquí hay que distinguir entre prohibir violar derechos, que el gobierno debe y puede hacer, y garantizar el respeto a los derechos de las personas, que el gobierno debería de hacer, pero no siempre puede. Y si no siempre puede, tendríamos que preguntarnos si entonces realmente debe, porque nadie está obligado a lo imposible. Pero con este tema de la impartición de justicia, lo primero que debe hacer el gobierno, el Estado o el soberano en términos de Adam Smith, es prohibir que se violen derechos. A ver, en esta comunidad, en esta sociedad, está prohibido matar porque se viola el derecho a la vida, está prohibido secuestrar, esclavizar, porque se viola el derecho a la libertad individual, y está prohibido robar porque se viola el derecho a la propiedad privada. Y eso es lo primero que un Estado, un soberano, en términos de Smith, un gobierno, en un término que a mí me gusta más, debe de hacer. Debe de hacer. En segundo lugar, en la medida de lo posible, porque insisto, no siempre lo es, y esto es algo que el mismo Smith reconoce cuando dice que el segundo deber del soberano, el de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, en cuanto le sea posible. Con lo cual el mismo Adam Smith está reconociendo que no hay un soberano, no hay un Estado, no hay un gobierno, ¿sí?, 100% eficaz en garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. Pero eso no quiere decir que una vez que el gobierno ha prohibido violar los derechos de los demás, prohibición que tiene que ver con la tarea propia del poder legislativo, que es precisamente hacer las leyes, la segunda tarea del gobierno sería prevenir hasta donde sea posible la violación de los derechos de los ciudadanos. Prevenirlo, ¿sí?, hasta donde sea posible. Y esa prevención tiene que ver en muy buena medida con las razones o causas, si ustedes quieren, por las cuales las personas nos portamos bien. Entendiendo por portarse bien, por ejemplo, cumplir con las leyes, sobre todo si esas leyes son justas, siendo tales, las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, ¿sí? ¿Por qué nos portamos bien? A ver, ¿por qué si la luz del semáforo está en rojo, nos paramos? No nos pasamos el alto. Bueno, a mí me parece que hay 5 razones, o si quieren ustedes, causas,
por las cuales, frente a la luz en rojo del semáforo, nos paramos, no avanzamos. La primera, por convicción, el deber por el deber. La luz roja quiere decir párate, la luz está en rojo, yo me paro. Porque entiendo, ¿sí?, que para que los automovilistas convivan civilizadamente entre sí, y para que los automovilistas por un lado y los transeúntes por el otro convivan civilizadamente entre sí, pues hay que cumplir ciertas reglas. Y la luz en rojo quiere decir párate, y yo me paro por convicción, el deber por el deber. Bueno, si a mí este tema de la convicción no se me da, la segunda razón por la cual me puedo parar cuando la luz está en rojo es por conveniencia. Mira, a mí esto de la convicción, pues la verdad es que no se me da mucho, pero la conveniencia sí. Porque si me paso el alto, puedo provocar un accidente que puede salirme muy caro. Y eso no me conviene. Entonces, no es por convicción, ¿sí?, por lo que yo me paro cuando la luz del semáforo está en rojo. Es por conveniencia. Y ahí tenemos la segunda razón por la cual los seres humanos podemos, ¿sí?, portarnos bien, respetando, por ejemplo, las reglas, en este caso, las reglas de tránsito. En tercer lugar, podemos portarnos bien por miedo. Miedo al castigo que recibiríamos si nos portamos mal y nos pescan. Me paso el alto, me pare la gente de tránsito y me multa. Y para evitar la multa, para evitar el castigo, por miedo al castigo, es que no me paso el alto. Por convicción, por conveniencia, por miedo al castigo. La cuarta razón por la cual podría yo no pasarme el alto es por el qué dirán. ¿Qué dirán los demás? Ahí está este prepotente, se cree único, él sí, pero nosotros no. ¿Quién es él para no cumplir como todos los demás las reglas? Y sobre todo si las reglas son justas, nadie, absolutamente nadie, es más que los demás. Como dice Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, uno para uno mismo es el ombligo del mundo, pero para los demás es uno más ni menos, uno más. La cuarta razón por la cual podemos portarnos bien es precisamente por el qué dirán. A mí me importa el qué dirán. A mí me importa la imagen que los otros tienen de mí. Y la quinta razón por la cual no me paso el alto es por el qué diré. ¿Qué diré yo de mí mismo? Ya no es qué imagen tienen los demás de mí mismo, sino cuál es la imagen que yo tengo de mí mismo. Y esto tiene que ver con este personaje fascinante que es uno de los principales protagonistas de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, publicada por primera vez en 1755. El espectador imparcial. ¿Qué puede ser la conciencia? El espectador imparcial, que puede ser la conciencia, ¿sí? Insisto, este espectador imparcial es el personaje principal o uno de los personajes principales de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Ahora, volviendo a qué supone del gobierno,
la impartición de justicia. En primer lugar, prohibir violar derechos. No matarás, no secuestrarás, no robarás. En segundo lugar, prevenir hasta donde sea posible la violación de derechos. Y esa prevención, que la tiene que realizar el gobierno, tiene que ver, vamos a decirlo así, con la tercera de las razones que acabo de mencionar para portarnos bien y cumplir las reglas: el miedo al castigo. El miedo al castigo. ¿Sí? Entre más eficaz sea un gobierno para castigar a quienes violan derechos, fíjense, entre más eficaz sea un gobierno para castigar a quienes violan derechos, ¿sí?, menos violación de derechos habrá, porque la impunidad será menor. Y esto los delincuentes lo saben. A ver, vamos a suponer un gobierno 100% eficaz, ¿sí?, en el castigo a la violación de derechos. ¿Qué quiere decir? Que no hay impunidad. Ningún delito, ningún delincuente se sale con la suya. Si ese fuera el caso, ¿sí?, el que la impunidad sea cero, el que cualquier delito que se cometa será castigado, ¿sí?, podría ser la causa eficiente de una prevención muy eficaz de delitos. Porque los delincuentes sabrían, si yo cometo un delito, me van a castigar. Si yo lo sé, no voy a cometer delitos. Por miedo al castigo. Entonces, esto de impartir justicia, pues tiene que ver con prohibir violar derechos, con prevenir hasta donde sea humanamente posible su violación, con castigar al violador y obligarlo, cuando sea posible, a resarcir a su víctima. A resarcir a su víctima. Esto que les acabo de decir, estas que yo considero son las 4 tareas del gobierno cuando de la impartición de justicia se trata: prohibir violar derechos, prevenir hasta donde sea humanamente posible su violación, castigar al violador y obligarlo a resarcir a su víctima, no lo dice Smith. Esto ya es de mi cosecha, pero bueno, creo que esas son las 4 tareas del gobierno relacionadas con la impartición de justicia. Luego Smith habla de las obras públicas, ¿sí? Las obras públicas, ¿sí?, siempre y cuando sean necesarias para facilitar el comercio. Y Smith habla de caminos, de canales, de puentes, de puertos, y que los particulares no estén dispuestos a financiar. Que los particulares no estén dispuestos a financiar. Dice, si son necesarias para facilitar y promover el comercio con todo lo que esto supone de un mayor bienestar para las personas, pero los particulares no están dispuestos a financiarlas, el soberano, el Estado, en nuestro caso, el gobierno, debería de construirlas. Pero luego Smith hace una reflexión muy interesante al respecto que quiero compartir con ustedes. Repito, dice, después de las obras e instituciones públicas necesarias para la defensa de la sociedad y la administración de la justicia ya mencionadas, las demás obras e instituciones de esta clase son fundamentalmente las que facilitan el comercio de la sociedad y las que promueven la instrucción del pueblo. Y luego dice, resulta evidente y no necesita prueba alguna el hecho de que la realización y conservación de las obras públicas que facilitan el comercio de cualquier país
caminos, puentes, canales, puertos, etcétera, requieren un gasto muy diverso en las diferentes etapas de la sociedad. Y luego dice, no parece necesario que el coste de estas obras públicas, caminos, puentes, canales navegables, puertos, sea sufragado a partir de los denominados ingresos públicos que surgen del cobro de los impuestos, cuya recaudación y asignación corresponde en la mayor parte de los países al Poder Ejecutivo. El grueso de esas obras públicas puede ser fácilmente gestionado para que suministren un ingreso específico suficiente para hacer frente a su propio coste sin hacer recaer carga alguna sobre el ingreso general de la sociedad. Lo que está diciendo Smith es que este tipo de obras, caminos, puentes, canales navegables, puertos, que ayudan al comercio, ¿sí?, no deben ser financiadas con impuestos, lo que él llama los ingresos públicos, que surgen del cobro de impuestos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo tendrían que financiarse? Pues a través del cobro de peajes. A aquellos que vayan a usar este camino, se les cobra un peaje. A aquellos que vayan a utilizar este puente, se les cobra un peaje. Aquellos que vayan a utilizar este canal, se les cobra un peaje. Aquellos que vayan a utilizar este puerto, se les cobra por utilizar. Y aquí hay una cuestión importante, porque yo me pregunto si Smith no se está contradiciendo. Porque, a ver, él está diciendo, si estas obras son necesarias para facilitar el comercio, y el comercio hay que facilitarlo lo más posible, pero ningún particular está dispuesto a financiar su construcción, entonces la tendrá que construir el soberano y el Estado. Pero no financiar esa construcción con impuestos, sino con peajes. Ahora, claro, a ver, primero que nada, lo tienes que construir. Antes de poder cobrar un peaje, pues tienes que construir la carretera. Y por lo tanto hay que financiar esa construcción. ¿De dónde tendrían que salir los recursos si es el soberano o el Estado el que está construyendo esa carretera, ese puente, ese canal, ese puerto? Pues de los impuestos. Pero una vez que aquello ya fue construido y está en operación, se puede, y para Smith se debe cobrar peaje para, en primer lugar, ¿sí?, reponerle al Estado, al soberano, al gobierno, los recursos que destinó a su construcción. Lo que está diciendo Smith es que, al final de cuentas, este tipo de infraestructura de comunicaciones y transportes tiene que ser autofinanciable, como debe de ser. Ahora, si es autofinanciable, ¿por qué los particulares no querrían, ¿sí?, financiar su construcción? ¿Y cuál sería la ventaja de que lo hicieran los particulares sobre el soberano, el Estado o el gobierno? Que cuidan mejor el dinero los particulares que el Estado, el soberano o el gobierno, ¿no? Si haces un buen estudio, pues puede resultar que efectivamente si construimos esta carretera, si invertimos en su construcción, ¿sí?, y los números son sensatos y no hay corrupción y se cobra el peaje adecuado, pues aquello puede ser autofinanciable. La pregunta es si realmente una de las tareas del Estado, del soberano, del gobierno, es la construcción de esta infraestructura. Muchas veces, ¿sí?, se dice que sí, porque es necesaria, pero los particulares no están dispuestos a construirla. Si esa infraestructura de comunicaciones y transportes se financiara por medio de peajes y el peaje está bien calculado, pues tal vez sería mucho más eficaz que los particulares la construyeran a que la construyeran el Estado, el soberano o, sí, el gobierno.
¿sí? El gobierno, ¿sí? Y bueno, aquí habla de los distintos tipos de peaje que puede haber, ¿sí? Y las ventajas que esto trae, sobre todo para el comercio, sobre todo para el comercio, ¿sí? Y hace toda una reflexión en torno, ¿sí? A este tema de la construcción de infraestructura para comunicaciones y transportes para facilitar el comercio. Y luego, por último, le dedica varias páginas muy interesantes por la crítica que realiza a muchas universidades de su época al tema de la educación. ¿Por qué Smith dice que una de las legítimas tareas del soberano, del Estado, del gobierno, es la instrucción pública? La instrucción pública. Porque se da cuenta que una de las consecuencias, uno de los resultados, uno de los efectos de la división del trabajo puede ser la enajenación. Es decir, que una persona dedique 8, 10, 12 horas al día, en aquel entonces, mediados del siglo XVIII, a realizar en un taller una sola operación, pues puede enajenar a esa persona. Porque una vez que sabes realizar esa operación con eficacia, pues la realizas automáticamente. Y que la realices automáticamente quiere decir que en ese trabajo tu intelecto no interviene para nada. Literalmente estás haciendo el trabajo que podría hacer una máquina, que son precisamente los trabajos mecánicos que no requieren del más mínimo esfuerzo intelectual, porque es hacer la misma operación una y otra vez, y una vez que la dominas, pues la haces ya automáticamente. Entonces dice Smith, ¿cómo podríamos compensar a la gente que se dedique a ese tipo de trabajos? Que por otro lado, dado que son parte de la división del trabajo y más que nada de la especialización en el trabajo, aumentan la productividad, permiten producir más y así se empieza, ¿sí?, a desarrollar un círculo virtuoso hacia el progreso económico. Pero uno de los costos es precisamente la enajenación del trabajador. ¿Cuál es el remedio que propone Smith? La educación. La educación. Y ahí se dice la educación pública. La educación pública. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto la educación pública puede realmente ayudarle a las personas que realizan este tipo de trabajos enajenantes, mecánicos, que no requieren el más mínimo esfuerzo intelectual y que pudieran estar convirtiendo a esa persona en una herramienta animada, ayudarles a superar esa enajenación? Porque al final de cuentas estarían realizando ese trabajo. Y hay quien ha dicho que la consecuencia de esta educación de este tipo de personas puede ser contraproducente, porque podría generar en estas personas un mayor descontento, una mayor, ¿cómo podríamos llamarle?, inconformidad con su trabajo. En la medida en que la educación les ayuda a desarrollarse intelectualmente, pero el trabajo que realizan es un trabajo meramente mecánico, puede haber, ¿sí?, una mayor insatisfacción, una mayor inconformidad de parte de estas personas, ¿no? De parte de estas personas, ¿sí? Pero el hecho es que las 4 tareas que le señala Adam Smith al Estado, al soberano, al gobierno, son defender a los ciudadanos de su país de las agresiones de los gobiernos de otros países. En segundo lugar, defender a los ciudadanos de su país de las agresiones de los otros ciudadanos de su mismo país. La tercera, ¿sí?, la construcción de esta infraestructura necesaria para promover el comercio. Y la cuarta, todo lo que tiene que ver con la
instrucción del pueblo. Con la instrucción del pueblo. ¿Sí? ¿Hasta qué punto es esta una postura verdaderamente liberal, ¿no? ¿Hasta qué punto es esta una postura verdaderamente liberal? Porque, a ver, mucha gente dice, a ver, en el momento en el cual el gobierno se apodera de la educación, pues entonces, más que educación, lo que podríamos tener es adoctrinamiento a favor del gobierno, ¿no? Sí. Ahora, yo soy el primero en afirmar que así como es muy conveniente separar al Estado de la Iglesia, también es muy conveniente separar al Estado de la educación. Pero a ver, una cosa es que el gobierno garantice la educación de todo aquel que quiera educarse y no tenga los recursos para hacerlo. Y otra cosa muy distinta es que el gobierno se convierta en el educador de la gente. Yo estoy totalmente en contra de lo segundo. Y desde un punto de vista realista, pues estoy de acuerdo con lo primero. ¿Y por qué lo digo así desde un punto de vista realista? A ver, ¿de dónde saca el gobierno los recursos para pagar la educación de todos aquellos que quieran educarse y que no tengan los recursos para poder hacerlo? Es redistribución del ingreso. Quitarle a unos para darle a otros. Ahora, a mí me queda claro que el gobierno va a seguir redistribuyendo el ingreso. Si por mí fuera, se acabaría la redistribución del ingreso. Pero me queda claro que va a seguir redistribuyendo el ingreso. Que hoy gobernar es sinónimo de redistribución del ingreso. ¿Sí? Y entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué manera esa redistribución del ingreso hace el menor daño posible? Y yo creo que distinguiendo entre garantizar la educación y volverse el educador. Garantizar la atención médica y volverse, por ejemplo, el médico. Y el problema es que los gobiernos se han metido hasta la cocina. A ver, insisto, una cosa es que el gobierno garantice que todo aquel que quiera educarse y no tenga los recursos para hacerlo, y en la medida en que no los tenga, ¿sí?, se le ayuda. Pero otra cosa muy distinta es que el gobierno se convierta en el educador de la gente. Una cosa es que el gobierno, ¿sí?, ayude a pagar la atención médica de quien lo necesita en la medida en que lo necesita. Y otra cosa muy distinta, en que el gobierno se vuelva el médico. ¿Sí? En que el gobierno se vuelva el médico. ¿Sí? Por aquí debería de empezar una reforma de las tareas del gobierno con sentido liberal. A ver, a mí me queda muy claro, y lo dije hace rato, que el gobierno, cualquier gobierno, va a seguir redistribuyendo el ingreso, violando el derecho de propiedad de aquellos a quienes les quita parte del producto de su trabajo para dárselo, ¿sí?, a alguien más. Esto lo va a seguir haciendo. Y entonces la pregunta es, ¿de qué manera se haría un menor daño? Bueno, que el gobierno garantice la satisfacción de tres necesidades: alimentación, educación y atención médica. Y que las garantice en la medida en que se tengan que garantizar. Nada de un ingreso universal para todos, un ingreso mínimo universal. No, espérame.
A ver, tú quieres estudiar en la universidad, ¿sí? No te alcanza para pagar la colegiatura, te alcanza para pagar nada más el 30%, de acuerdo. Pagas el 30% y el restante 70%, al pan pan y al vino vino, vamos a obligar a los contribuyentes, obligándolos a que nos entreguen parte del producto de su trabajo, que eso es cobrar impuestos, a que te la pague. Pero yo, gobierno, no me voy a volver el educador. A ti se te va a entregar un voucher, un vale para educación que solamente puedes cambiar en la caja de una universidad. Y tú eliges a qué universidad te vas a estudiar. Con lo cual se acabaría con las universidades del gobierno. A mí no me gusta llamarle públicas, con las universidades gubernamentales. Y lo que estás haciendo es darle al muchacho la libertad de elegir. Y estás poniendo a competir a todas las universidades. Absolutamente a todas. Y si hay alguna competencia que tiene que darse, esta es en la educación. Para que mejore la educación, para que haya una oferta educativa más variada, para que los padres de familia y los muchachos, cuando ya son ellos quienes decidan, tengan más opciones. Y si tienes más opciones, esto quiere decir mejores opciones. ¿Sí? Quiere decir mejores opciones. Entonces, el inicio de un cambio hacia el liberalismo empezaría por esto. A ver, espérame. Una cosa es que el gobierno garantice alimentación, atención médica y educación. Y otra cosa es, por ejemplo, que se vuelva el educador de la gente, el doctor de la gente y el alimentador de la gente. Me parece que ahí se está yendo ya demasiado lejos. ¿Cómo demasiado lejos se ha ido? Y ahora a ver cuánto va a costar, por ejemplo, sacar al gobierno de la educación, sacar al gobierno de la atención médica. ¿Sí? Ahora, que el gobierno haga esto, que garantice la satisfacción de ciertas necesidades, pero que no se convierta en el proveedor del satisfactor, sí supone la redistribución del ingreso. Sí supone la redistribución del ingreso. ¿Sí? Y a ver, la redistribución gubernamental del ingreso, pues es eso que Federico Bastiat llamó la expoliación legal. ¿Sí? Yo, gobierno, te obligo a ti, Pedro, a entregarme parte del producto de tu trabajo para dárselo a alguien más. Y la pregunta es si las necesidades insatisfechas de ese alguien más justifican la redistribución del ingreso. Y si a mí me preguntan, la respuesta es no. Las necesidades insatisfechas de algunos no justifican la redistribución del ingreso. ¿Sí? Es decir, el que yo tenga necesidades insatisfechas no me dan derecho a parte del producto del trabajo de alguien más. Ahora, esta es la creencia que tienen todos los socialistas, que las necesidades insatisfechas de alguien le dan derecho a parte del producto del trabajo de alguien más y que ese derecho lo tiene que hacer válido el gobierno redistribuyendo el ingreso, ingreso que no es otra cosa más que el producto del trabajo de cada quien. A ver, este es el común denominador de los socialistas. Creer que las necesidades insatisfechas de unos les dan el derecho a parte del producto del trabajo de los demás. Y que ese derecho lo tiene que hacer válido el gobierno redistribuyendo el ingreso. Este es el común denominador de los socialistas. Y probablemente más de uno se esté preguntando, a ver, espérame tantito, es que hoy en día ese es el común denominador
de la gran mayoría, por no decir todos, los políticos. ¿Cuál es la conclusión? Todos los políticos son socialistas, no comunistas, pero sí socialistas. Un político es alguien que cree tener el derecho de disponer de la propiedad de los demás como él lo crea más conveniente. Ustedes nada más oigan a los políticos en campaña. El 95% de las cosas que prometen tienen que ver con la redistribución del ingreso. Claro, no dicen, le voy a quitar a Pedro para darle a Juan, pero dicen, si ustedes me eligen, ¿sí? Al día siguiente, en ese terreno baldío vamos a tener la clínica, en ese otro vamos a tener el campo deportivo que tanta falta le hace a los jóvenes de nuestra localidad, y acá por fin vamos a tener la escuela para que nuestros niños se eduquen. Pero cualquier ciudadano responsable, la primera pregunta que le haría sería, a ver, ¿todo eso cuánto va a costar? ¿Y de dónde van a salir los recursos para hacerlo realidad? El gobierno paga, no es cierto. El gobierno obliga a unos a pagar, cobrándoles impuestos. O suponiendo que pueda recurrir a la inflación, el gobierno obliga a todos a pagar. El gobierno puede quitar de dos maneras. Te puede quitar dinero cobrándote impuestos. O le puede quitar poder adquisitivo a tu dinero generando inflación. Y este último, la inflación, afecta a todos. No a todos por igual, pero afecta a todos. A ver, cuando el dinero pierde poder adquisitivo, todos pierden. ¿Qué pierden? Poder adquisitivo. ¿Sí? Claro, esa pérdida en el poder adquisitivo no afecta igual a todos. Si el gobierno nada más le cobra impuestos a algunos, pues solamente le quita a esos y no a los demás. ¿Sí? Pero eso de que el gobierno paga, el gobierno obliga a los demás a pagar. ¿Sí? Y esto es lo que hay que tener muy claro, ¿no? Esto es lo que hay que tener muy claro. Y esto no es otra cosa, por llamarlo de alguna manera, más que realismo económico. Esto es realismo económico. Las cosas cuestan. Es que la universidad pública es gratuita. No, no es cierto. Una cosa es que los muchachos que estudian en esas universidades no paguen colegiatura, y otra cosa muy distinta, ¿sí? Que a nadie se le obligue a pagar por aquello. Y creo que la manera correcta de decirles es esta, que a nadie se le obliga a pagar por aquello, porque luego, a ver, oímos frases como estas, ¿no? Es que nosotros los contribuyentes les pagamos su sueldo a los gobernantes. No, no es cierto. A nosotros los contribuyentes, los gobernantes nos obligan, cobrándonos impuestos, a pagarles su sueldo. A mí me da mucho coraje cuando la gente dice eso. Oye, es que yo como contribuyente les estoy pagando su sueldo. No, no es cierto. A mí en mi calidad de contribuyente, ellos me están obligando a pagarles su sueldo. La otra es que son nuestros empleados. A ver, si esos fueran mis empleados, yo ya los hubiera corrido a todos. Claro que no son nuestros empleados. ¿Sí? ¿Por qué de entrada nosotros no les pagamos? Ellos se cobran, cobrando impuestos. Es que manejan mi dinero. No, no es cierto. En el momento en el cual nos cobraron impuestos y nos obligaron a entregarles parte del producto de nuestro trabajo, ese dinero ya no es nuestro. Que en algún momento lo fue, sí, pero ya no es. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad
es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga. A ver, una vez que me cobraron impuestos y ese dinero ya está en manos de los gobernantes, ¿puedo yo usarlo, disfrutarlo o disponer de él de la manera que crea más conveniente? No. Por lo tanto, ya no tengo el derecho de propiedad sobre esos recursos. Oye, pero mire, es que hay ciertas figuras, por ejemplo, como los presupuestos participativos, en los cuales se les pregunta a la gente si quieren que una determinada cantidad de dinero se utilice para esto o aquello, la gente vota y de alguna manera ahí están decidiendo el destino de esos recursos. Sí, pero los presupuestos participativos, ¿sí? La cantidad de recursos que se manejan en esos presupuestos participativos, ¿a qué porcentaje del presupuesto de egresos de un gobierno llegará? Es un porcentaje mínimo. Es un porcentaje mínimo. No, pero es que al final de cuentas, quienes van a manejar esos recursos, quienes tienen que aprobar el presupuesto de egresos, son los legisladores, y los legisladores son nuestros representantes porque nosotros los elegimos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que nosotros los elegimos. Ahora, de eso a que sean nuestros representantes y realmente nos representen en el Congreso, hay una diferencia enorme. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Realmente lo que deben hacer los legisladores es representar a quienes lo eligieron? ¿Defender los intereses de los ciudadanos en el Congreso? No. Lo que deben hacer es leyes justas, que reconozcan plenamente, definan puntualmente y garanticen jurídicamente los derechos de todos, no los intereses. Es que, mira, yo voté por fulanito porque fulanito en el Congreso va a defender este interés que yo tengo. Ya de entrada estamos mal. Esto de que los legisladores defiendan intereses puede ser muy peligroso. Lo que los legisladores deben hacer es redactar leyes justas, que son aquellas que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Los derechos de las personas. Bueno, pues estamos ya a punto de terminar este muy largo ciclo dedicado al análisis, al comentario de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Como ya lo dije, mucho más es lo que se puede seguir diciendo de una de las obras más importantes, no solamente en la historia del pensamiento económico, si yo me atrevo a decirlo, en la historia del pensamiento humano. En la próxima sesión, que va a ser la última, con la cual concluiremos ya este ciclo dedicado a Adam Smith, voy a hacer un resumen destacando lo que considero lo más importante del pensamiento económico de Adam Smith, a quien muchos consideran el padre de la economía moderna. Pero eso ya será en la próxima y última sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a la riqueza de las naciones de Adam Smith. Hasta la próxima.